Empezamos. Planteamiento del problema, ¿verdad? No. Muy bien, adelante, Clemente. Muy bien, ¿me escuchan todos? Sí, muy bien. Muy bien, buenos días, feliz día del maestro, doctora. Vamos a empezar con el tema del planteamiento del problema de la investigación médica. Es un tema muy importante, un poco complicado, pero pues vamos a tratar de entenderlo lo más que se pueda. La investigación médica tiene su principal finalidad, es el generar nuevos conocimientos. Todo esto va a ser con base a los métodos científicos que ya conocemos, en los cuales vamos a tener que buscar e identificar un problema específico de salud. Todo esto va a tener el propósito de generar un conocimiento y una comprensión para el aprendizaje y la enseñanza. La investigación científica se basa fundamentalmente sobre hechos de realidades. Vamos a buscar las alianzas que hay dentro de estas realidades y los hechos, buscar formular alguna hipótesis y con la finalidad de buscar nuevas teorías en base a las hipótesis que se van a estar presentando. La investigación va a estar compuesta principalmente por dos aspectos. Va a ser la parte del proceso y la parte formal. La parte del proceso es lo que hemos estado nosotros iniciando con nuestras preguntas de investigación. Es donde vamos a empezar toda la metodología que se va a llevar a cabo para generar este proceso de investigación. La parte formal es todo lo que ya viene durante el proceso de investigación, la metodología y al último la parte del finalizar el proceso de investigación. El proceso de investigación lo abarca principalmente, vamos a tener al centro, elegir nuestro tema. ¿Okay? ¿Qué tema vamos a tratar? Los objetivos dentro del tema que vamos a buscar. Comprobar cierta funcionalidad del medicamento, ver cómo la incidencia en los patrones de efectos secundarios, etcétera. Se va a limitar el problema. ¿Cuál es el problema? La funcionalidad del medicamento, por decirlo en esta ocasión. La metodología, ¿cómo vamos a trabajar el problema? En base a estudios, en base a grupos de control. El marco teórico, ¿qué vamos a estar utilizando de nuestras referencias de investigación para poder seguir esta metodología? El planteamiento del problema, cómo vamos a desarrollar todo este tema y cómo vamos a desarrollar el problema en sí. Y al último, generar nuestro informe de la investigación. La pregunta de investigación, que es lo principal, debe ser una secuencia lógica de las actividades para poder tener concentrados todas las características de los fenómenos que vamos a estudiar, los procesos que se van a llevar a cabo, las relaciones que va a haber entre los elementos de la investigación, la observación propia que vamos a hacer de la investigación, el raciocinio, cómo vamos a estar interpretando todos estos datos y la comprobación que se le va a dar a la pregunta, ¿verdad? Ok, aquí es bien importante desde que avances, Clemente, que quede bien claro qué es el planteamiento del problema, ¿verdad? Porque pueden surgir cosas, como bien lo dice Tamayo en su libro de investigación. Una cosa son los problemas, otra cosa son los problemas de la investigación, otra cosa es los problemas del investigador, otra cosa es el problema que vamos a investigar y otra cosa es lo que me va a entorpecer la investigación. ¿Ok? Son cosas totalmente diferentes. Aquí lo que yo quisiera que quedara bien claro en planteamiento del problema y en la pregunta es, hace un momento Clemente hablaba que teníamos que estar enfatizando en la realidad, ¿verdad? A eso nos referimos con la argumentación en la literatura. ¿Sí? Por eso cuando hicimos el taller de la pregunta de investigación, yo les decía, bueno, ¿qué leíste? ¿Quién es el gol estándar para hablar de la patología de la que quieres desarrollar? O sea, no podemos plantearnos una pregunta de investigación por algo que no está basado en la realidad, que no está basado en la literatura. Por eso es una pregunta de investigación. Hay autores que le llaman al planteamiento del problema o a la pregunta que es una laguna dentro de la investigación. Oye, ¿sabes qué? El comportamiento en COVID, no sé, el comportamiento en COVID en México ha sido diferente que en Asia. En Asia se afectaban más y en Europa adultos mayores, eran los principalmente que estaban
muriendo. En México se ha visto en meseta el proceso de contagio. No sabemos si es porque no están diagnosticando los casos o están subdiagnosticados, pero se ha visto más lento que en otros lugares, ¿verdad? Bueno, ¿qué está pasando? Puede surgir una pregunta de investigación, ¿verdad? ¿Por qué la incidencia de COVID es diferente en México que en Asia? ¿Será por la población? ¿Será por el esquema de vacunación? ¿Será porque somos tercermundistas y estamos expuestos a más microorganismos que muchos otros países? No sé, ¿verdad? Así empiezan a surgir las preguntas de investigación. Pero para eso el investigador tiene que estar bien documentado y a partir de hoy los que ya tienen un tema o una pregunta de investigación, a partir de hoy tienen que hacerse expertos en ese tema. No puede quedar duda en ustedes de lo que están haciendo. Tienen que saber cómo ese tema o ese problema médico, cómo es en primer mundo, en segundo mundo, en primer nivel de atención, segundo, tercer nivel de atención, cómo lo estamos manejando actualmente, si existe un proceso para determinar un diagnóstico, cómo lo hacemos, se hace de manera adecuada o no se está haciendo de manera adecuada, en fin, todo eso lo tienen que conocer. Entonces, de aquí en adelante, las personas que ya tienen un tema, o sea, los necesito como expertos en ese tema, expertísimos, porque no va a haber de otra manera en la que ustedes puedan aclarar dudas o preguntas en cuanto a la investigación. Ya van a ver que el proceso, que es la validez interna, que es el proceso de metodología de investigación, ya es una metodología, es un proceso que ya está establecido, que yo solamente voy a empezar a engranar las cosas. Pero si el planteamiento del problema y la pregunta no están bien redactadas, excuso decirles que su investigación no va a llegar a ningún lado. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más, Clemente? Siguiendo con lo de la pregunta de investigación, esta se debe términos de qué, por qué y cómo, ¿verdad? Tiene que ser en base a una pregunta de qué factores, por qué sucede, cómo sucede. La pregunta no debe comunicar siempre el problema directo en la totalidad, puede orientarnos, no debe de cerrarse todo de que ¿por qué hay efectos secundarios o por qué se produce el vértigo al manejo de betabloqueadores? O sea, tenemos que ser un poquito más abiertos. ¿Por qué existe un efecto secundario de vértigo al uso de betabloqueadores? Pensar en alguna pregunta más abierta y concreta. La pregunta debe concientizar o debe resumir lo que va a ser nuestra investigación. Debe ser corta, concreta, no debe ser ambigua, no debe dejar expectativas, ¿ok? Porque si no, entonces nuestra investigación no va a tener un trasfondo específico. Aquí les pongo un esquema un poquito básico de cómo plantear una pregunta sólida de investigación o cómo trabajar para la investigación. Se identifica el tema, aquí como lo podemos ver, qué tema vamos a utilizar, cómo lo vamos a convertir este tema en nuestra pregunta de investigación. Si tenemos un tema de asma, ¿qué es lo que debemos de buscar y convertirlo hacia la pregunta de investigación? Diseñar el tipo de investigación que vamos a hacer, llevar a cabo la investigación, analizar los resultados y pues ya al último publicar una investigación. La pregunta de investigación, como les recuerdo, debe indicar con claridad la información a obtener por la investigación. Entonces, esta pregunta debe orientar siempre hacia la respuesta que se va a buscar en la investigación. Todo nuestro trabajo de investigación tiene que estar en torno a la pregunta que estamos estableciendo. No podemos salirnos más a la investigación. La pregunta debe estar enfocada y debe orientar siempre a la investigación. Y toda esta pregunta de investigación debe delimitarse hacia un estudio y debe de conocerse los límites que va a tener la investigación. Entonces, va a expresar una relación entre una o más variables esta pregunta de investigación. Va a ser concreta y concisa y toda pregunta de investigación debe tener la característica de que puede ser sometida a una prueba empírica. Si tenemos una pregunta de investigación, pero no puede ser sometido a una prueba empírica, por ejemplo, vamos a poner nuestra pregunta. Efecto sentimental de los adolescentes en el COVID-19. No podemos tener una prueba empírica específica
de valorar variables no tangibles o variables no específicas. ¿Ok? ¿Cómo vamos a estructurar o cómo vamos a formular nuestra pregunta de investigación? Vamos a tener siempre el qué o el cómo. Va a ser la pregunta básica. La unidad de análisis va a ser los sujetos o el grupo que se va a dirigir. Las variables son las características a valorar. Como les decía, no podemos tener una variable no tangible o algo no cuantificable de ser una variable específica. Y la dimensión espacial o temporal va a ser el periodo de estudio o donde se ubica este problema. Podemos poner un ejemplo. ¿Qué efecto produce la cuarentena en los grupos de pacientes crónicos durante el periodo específico, durante el periodo de la cuarentena? ¿Qué efecto produce la cuarentena en los pacientes de enfermedades crónicas durante este tiempo? Podemos ver el control que se van a llevar los pacientes, cómo van a estar sujetos a el medicamento y limitados hacia un tipo de, vamos a decirlo, de actividad específica. O sea, los pacientes van a estar más controlados porque van a tener una vigilancia más cerrada. ¿Qué puede ser un ejemplo? O por ejemplo, repite la pregunta que planteaste, Clemente. Perdón. ¿Qué efecto en el control de los pacientes con enfermedades crónicas tiene la cuarentena durante este tiempo? Ok, aquí lo que también tenemos que ver es cuidar mucho la sintaxis y la gramática. ¿Alguien puede replantear la pregunta que está haciendo Clemente? Él está hablando de dos variables, está hablando de adherencia terapéutica, Ajá. de control metabólico y está hablando de una población. Y está hablando de en un momento específico. ¿Alguien puede replantear esa pregunta? Mayra, levantó la mano. Podría ser, ¿cuál es la relación que tiene, o sea, el efecto de la cuarentena en los pacientes? O en el control de enfermedades. En el control de la adherencia del tratamiento. Ajá. Así es. Entonces, ahí, en esos pacientes. A lo que voy es que en la pregunta de investigación tienen que estar las variables que voy a tener yo como mis variables principales, hablando de variable dependiente e independiente. La pregunta tiene que guiarme a qué tipo de investigación voy a hacer. Entonces, yo ahí entiendo que van a hacer una investigación transversal, muy probablemente descriptivo, con una medición longitudinal, es decir, voy a medir en diferentes tiempos, antes de la cuarentena, al inicio de la cuarentena, al mes, a los 2 meses, y voy a ver cómo fue el control o la adherencia terapéutica del paciente crónico degenerativo durante este tiempo, ¿verdad? Ahí queda claro el tipo de estudio que yo voy a hacer. Quedan identificadas las variables de estudio a las que a las que voy a hacer referencia, y queda claro la población en la que yo voy a trabajar. ¿Ok? Así tienen que plantearse las preguntas de investigación. Por eso en algunos les puse ahí, hay que cuidar la sintaxis, la gramática, los signos de puntuación. Aquí en investigación es bien importante, no por algo vimos escritura reflexiva, ¿verdad? En educación todo tiene una razón de ser. Y al momento que empiezan a hacer ustedes este tipo de textos de argumentativos, es muy importante todo esto, sintaxis y gramática, porque la ausencia de un punto, de una coma, de un signo, me puede cambiar completamente el contexto de lo que yo estoy escribiendo. Entonces, esto se debe de cuidar muchísimo en investigación, cuando estamos en metodología, ¿ok? Muy bien. Adelante, Clemente. Algo que encontré sobre las preguntas de investigación es que las preguntas de investigación pueden ser de dos tipos, cualitativas o cuantitativas. ¿Ok? Las preguntas cualitativas, estas preguntas van a tener siempre un trasfondo, vamos a ponerlo así, va a explorar siempre y deben describir experiencias. Todas las preguntas cualitativas, estas siempre van a tener la finalidad de comparar o relacionar. ¿Ok? Regresando aquí. Es que déjenme quitar las pantallitas. Van a ser comparativas, descriptivas. ¿Ok?
Las preguntas cuantitativas, estas preguntas tienden a ser más específicas en la naturaleza propia de la pregunta. ¿Ok? Estas preguntas también nos van a ayudar a describir y comparar las relaciones que va a haber dentro del tema de la pregunta o las variables que se van a estar usando. Entonces, las preguntas comparativas, estas pretenden comparar dos o más grupos sobre el resultado que va a haber de una variable específica. O sea, vamos a tener una variable específica y van a compararse los dos grupos, ¿ok? Estas preguntas deben de diferenciar y comparar los resultados de la variable entre dos grupos. Aquí, para quedar más específico todo nuestro problema de investigación, el objeto es el sistema donde existe o se desarrolla la investigación y el problema es el contenido. ¿Qué es esto? Aquí, como les puse en la imagen, para el médico, el paciente es sujeto de investigación, mientras que la enfermedad es el problema. ¿Ok? Entonces, así como para el psicólogo lo constituyen los problemas y en tanto que la comunidad es el sujeto, ¿verdad? ¿Cómo va a estar estructurado el enunciado del problema? ¿Ok? Toda la estructura del problema debe tener el título, donde vamos a partir nuestra investigación, el planteamiento, con la descripción, los elementos y la formulación. Entonces, para plantear un problema de investigación, este problema de investigación, primero que nada, debe ser un hecho, fenómeno o una situación que va a permitirnos reflexionarla o estudiarla. Si no tenemos la capacidad de reflexionar o estudiar este problema, no podemos plantearlo bien como problema de investigación. Dentro de la descripción de este problema, debe estar una muestra o la situación del objeto que se va a estudiar. Siempre debemos de tener un grupo o una muestra para estudiar. Y debemos de tener cómo formular este problema de investigación. Las preguntas que se van a utilizar para reflexionar sobre este problema. Es muy importante también conocer la situación que se va a estudiar y la dimensión o la situación o espacio a estudiar. Todo esto es qué grupo tenemos, hacia dónde se puede aplicar este problema de investigación. Okay. Ana Karen García, ¿me puedes decir qué leíste tú acerca de cómo se debe de elaborar el planteamiento del problema? Bueno, decía que el planteamiento era como estructurar formalmente la idea de la investigación. Yes. Ajá. Que se basaba en 5 elementos. Ajá. El objetivo, la justificación, la viabilidad, la pregunta y las consecuencias. Ok. ¿Y cuáles son los 3 elementos que debe de tener el planteamiento del problema? Sí tiene razón que se tiene que basar en esas variables para poder hacer la redacción, pero hay 3 elementos que son la parte fundamental del planteamiento del problema. Los objetivos, la justificación y la pregunta. No. Mayra, levantó la mano. Mayra. La magnitud. Ajá. Que es, o sea, lo que nos va a decir porcentajes, incidencia, prevalencia en México, en todo el mundo, el coste, los grupos de edad afectados. También es la trascendencia, que habla de lo que son los números de tasas de letalidad, ¿cómo se llama? Pero ¿cómo más me puedes traducir trascendencia? ¿Qué es trascendencia? Pues el impacto que produce. El impacto que produce este problema puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Sí. Ok, sí. Muy bien. ¿Sí? Y la vulnerabilidad es lo que nosotros vemos del problema, o sea, lo que se puede estudiar. Vulnerabilidad. ¿Quién me puede decir otro concepto de vulnerabilidad? Es como que el punto débil. ¿De qué? De la investigación, o sea, de la pregunta. Es a lo que te vas a enfrentar, que puede hacer que se bloquee o que no siga
pues la efectividad del estudio, no sé, por decirlo de una forma. Si me dices vulnerabilidad es un punto débil, sí, hasta ahí es correcta la aseveración. Sin embargo, es qué tan vulnerable es el problema. Sí, o sea, lo que se propone Así es, de la okay. pregunta. Entonces, cuando yo estoy hablando del planteamiento del problema, esto quiero que les quede bien claro, tiene que estar redactada las variables de estudio dentro del problema para que ahí se plantee por qué es un problema la situación que ustedes están investigando. La redacción tiene que hacerse para que quede claro. Se tienen que poner primero el por qué es un problema, es decir, la situación real del problema, ¿ok? No sé, descontrol metabólico en diabetes. ¿Por qué será un problema, Perla, el descontrol metabólico en diabetes? ¿Por qué no podemos controlar la diabetes? Perlita. Pues a lo mejor por la falta de comunicación o entendimiento entre el paciente y el médico. Ok, O a lo uno. mejor... David, dime otro. ¿Por qué no podemos controlar la diabetes? Por la falta de adherencia terapéutica. Ok. Ilse, dime otro. ¿Por qué no podemos controlar la diabetes? Por falta de recursos de los pacientes para comprar su medicamento o dieta adecuada. Ok. Nieto, dime otro problema del por qué no podemos controlar la diabetes. Falta de educación. Ok. ¿Verdad? Ok, bueno, entonces ahí, el área real es, actualmente en México se está viviendo una situación con la diabetes mellitus debido a que es considerado una pandemia. El ser mexicano puede ser un factor de riesgo según la Organización Mundial de la Salud para ser portador de diabetes. Debido a la falta de cultura, a la falta de educación, a la falta de comunicación que hay entre el médico y el paciente, se puede generar el problema de la falta de adherencia terapéutica. El hecho de no realizar educación con insulinización temprana en los pacientes fomenta la aparición de complicaciones y son todo lo que ustedes me dijeron está ahí planteado en el problema. Ahí queda claro el por qué es un problema la diabetes, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería la situación ideal? ¿Cuál sería la situación ideal? Carlos Jiménez, hablando de ese problema diabetes específicamente. Bueno, de eso de lo que hablaron pues eran las variables, ¿no? Porque hay un mal control, o sea, todas esas serían variables que tanto dependientes como independientes del problema. Ajá. ¿Y cómo me transformarías eso en algo ideal? Ya quedó plasmado el por qué es un problema el control metabólico en México. Entonces, idealmente, ¿qué debiera yo hacer? ¿Qué podría estar en mis manos? Y que fuera algo factible, ¿verdad? Para yo mejorar el control metabólico en los diabéticos. Pues planteándolo a lo mejor en una pregunta de investigación, ahí no, redacción del redacción de planteamiento del problema. ¿Cómo puedo, bueno... ¿Cómo puedo mejorar ese problema? Eso que les acabo de plantear ahorita con las variables que me dijeron los muchachos, ¿cómo lo pondrías tú como ideal? ¿Qué sería lo ideal para hacer un buen control metabólico en el diabético? Pues lo podría redactar como el control metabólico en el paciente diabético mediante la educación poblacional o no sé. Ok. Para tratar de eliminar esas variables que están influyendo. A ver, Mayra, levanta la mano. Mayra. Pues ya dijo algo, o sea, estrategias educativas de pues darle la educación, redes de apoyo, ver su núcleo familiar, o sea, sí, o sea, el mejorar la relación médico-paciente en el paciente con enfermedades crónico-degenerativas, tales como diabetes, puede ser una herramienta, una red de apoyo para ganar la confianza del paciente y empezar a realizar la educación en la insulinización temprana por medio de elaboración de talleres en el módulo de medicina preventiva con el personal de enfermería. Podemos empezar a quitar el miedo al derechohabiente con el uso de la aplicación subcutánea de la insulina. Y así, o sea, así tiene que ser la redacción, porque luego se agarran a hablar de los islotes del Langerhans y del páncreas y pues eso no me interesa, eso ya lo sé, eso me queda claro que ustedes lo saben, ¿ok? Aquí lo que se tiene que hablar en el planteamiento del problema es el por qué es un problema
y cómo pudiéramos atacar ese problema. ¿Ok? Magnitud, números reales, tasas de mortalidad, prevalencias, incidencias, a nivel mundial, nacional, local, ¿sí? Trascendencia es cómo puede repercutir de manera negativa el problema. Y trascendencia, ¿qué podemos hacer para que eso se vuelva positivo? Trascendencia es cómo vamos nosotros a influenciar algo que va a evolucionar de manera positiva o negativa. Y vulnerabilidad, ¿qué tan vulnerable es el problema? ¿Lo puedo atacar? Sí, lo puedo atacar. Sí. ¿Ok? Muy bien. Adelante, Clemente. Ok, aquí nada más recordando, para enunciar el problema, debe presentar, exponer características para el problema. Se debe tener una situación o aspectos de interés a estudiar y principalmente tener el problema actual. Y para todo esto, como nos decía que debemos de volvernos expertos, siempre que se enuncia un problema, ya debemos de tener nosotros conocimientos previos sobre el problema. Si no, no nosotros volver a generarnos una pregunta sin tener algún conocimiento para establecer esta pregunta, ¿verdad? Al momento de plantear un problema de investigación, hay que tener siempre unos elementos fundamentales. En esta ocasión vamos a tener 6 elementos. Los objetivos que vamos a tener, las preguntas que se van a generar para la investigación, la justificación que va a tener esta investigación, la viabilidad que va a tener el realizar o el ejecutar toda esta investigación. Vamos a tener que evaluar también las deficiencias en el conocimiento, la falta de información que vamos a tener para llevar a cabo esta investigación y tener siempre la definición de lo que va a ser el ambiente o el contexto en el que se va a trabajar. Para justificar nuestro problema de investigación, siempre se deben de exponer las razones, demostrar que los estudios es necesarios o importantes para poder llevar a cabo esta investigación. Y siempre debemos de tener un propósito ya establecido que va a justificar toda la realización de esta investigación. No sé si se ve aquí. El planteamiento del problema, como les decía, vamos a tener nuestro propósito central, que va a abarcar también todos nuestros objetivos, la definición del ambiente, la exploración de las deficiencias y la justificación. Y acá puse el lado derecho de la pantalla, lo que le decía, pues revisión de la literatura, ¿verdad? Es la información que nosotros vamos a obtener antes de iniciar esta investigación. Todos los métodos que se van a llevar, los datos que se van a recolectar, los conceptos claves que vamos a tener para la investigación, la problemática que va a englobar toda esta investigación, la forma en la que se va a llevar a cabo, cómo vamos a abordar este proceso de investigación y todos los datos que se van a tener para esta investigación, cómo vamos a poderlos manejar, ¿ok? Cómo se va a poder entender toda esta información. Aquí puse unos criterios que debemos de tomar en cuenta para poder evaluar la importancia de la investigación. En estos criterios vamos a tener la conveniencia de la investigación, la relevancia social que va a tener la investigación, qué implicaciones prácticas vamos a poder ejecutar o vamos a poder llevar a cabo durante la investigación, qué valor teórico, qué valor va a tener científico o educacional va a tener la investigación y la metodología que se va a emplear para esta investigación. Como les decía, la conveniencia, qué tan conveniente es llevar la investigación, ¿nos va a servir o no nos va a servir? La relevancia social, oye, esto va a tener alguna trascendencia, se va a poder usar, cómo se va a usar, qué alcance va a tener en algún grupo, alguna sociedad, las prácticas que van a implicar, van a ayudar a resolver algún problema o va a tener alguna trascendencia durante el problema, esta implicación de la investigación. Como les decía, el valor teórico, ¿verdad? Con la investigación, si la información que se obtenga, pues nos va a servir para desarrollar la teoría o llevarla a cabo esta teoría. Y les decía la utilidad de la metodología, tener la posibilidad de esta metodología va a contribuir a definir el concepto o poder demostrar las variables que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Para plantear el problema de investigación, como les digo, este es el centro de nuestra investigación.
Aquí vamos a tener definidos todos los métodos. El planteamiento de la investigación debe establecerse los objetivos, desarrollar las preguntas de investigación, justificar la investigación y evaluar las deficiencias que vamos a tener en este problema. Aquí puse un pequeño esquema que lo sacamos del libro del Champiere. Viene para el planteamiento cuantitativo del problema, donde podemos ver aquí los elementos que va a tener, los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad que va a tener el estudio y las deficiencias que vamos a tener durante este planteamiento del problema de investigación. ¿Ok? Según otros autores, dentro de los criterios para plantear el problema, los criterios de una investigación pueden tener, los criterios que se pueden establecer para plantear el problema de investigación puede ser la manera en la que se va a expresar la relación entre los conceptos o las variables. Cómo se va a formular la pregunta clara, que debe ser clara y sin generar ninguna ambigüedad. Y toda esta pregunta de investigación debe implicar siempre la posibilidad, como les comenté previamente, de ser sometida a una prueba empírica, que sea factible el poder someterla a la verificación o ver si realmente es una realidad objetiva. Todo propósito de investigación debe permitirnos describir las tendencias y los patrones que va a haber durante las variables de la investigación. Poder evaluar todas las variaciones que va a haber, identificar las diferencias y al último poder medir resultados. O sea, si no tenemos al último cómo tomar los resultados y comprobar la teoría, nuestra investigación no va a tener un trasfondo correcto. Como les decía, debe estar formulada en términos concretos y explícitos. Lo que hablaba ahorita nuestra compañera Mayra y la doctora, la magnitud del problema. Nos va a expresar mediante cifras y datos la importancia cuantitativa del problema. ¿Cuántas personas afecta el problema? ¿Qué grupos de población se ven afectados? La trascendencia del problema. Aquí vamos a documentar las consecuencias que comporta el problema. Vamos a cuantificar y fundamentar en base a toda la información o la literatura que hemos obtenido previamente o que vamos ejecutando durante nuestro problema de investigación. El impacto que va a tener el problema o la pregunta de investigación. En este se va a buscar la posibilidad concreta de abordar un problema y la aportación que se prevé puede ser práctica. La facilidad del estudio. Aquí debe haber siempre la relación de los proyectos, qué tan factible es hacer el estudio. Tenemos recursos humanos, existe un grupo de población, tenemos capacidad de obtener esa información de alguna institución, es de algún medio privado. Tenemos algún grupo específico, un lugar donde se vaya a someter esta investigación, por ejemplo, un hospital, una clínica. Tenemos infraestructura necesaria para poder llevar toda la investigación. Los recursos temporales pueden ser los recursos del terreno o los recursos externos de la naturaleza que van a llevarse a someter la investigación. Principalmente el recurso económico. Hoy en día muchas investigaciones son pagadas sin tener un trasfondo específico. Y aquí viene lo principal, las consideraciones y las éticas, ¿verdad? Si es éticamente factible llevar a ejecutar esta pregunta de investigación o si va en contra de la ética, si simplemente se está haciendo por alguna remuneración económica. La vulnerabilidad del proyecto, ¿ok? Como nos decía el doctor Nieto, los puntos débiles que va a tener este proyecto que pueden ser vulnerables, pero aquí debemos de tener en cuenta los aspectos que van a delimitar todo este proyecto. Entonces, este apartado equivale también a la vulnerabilidad del proyecto, que es en la posibilidad de cómo vamos a ejecutar una solución del problema. Los objetivos de investigación, como comentaban dentro de los elementos básicos, van a señalar siempre a lo que se aspira en la investigación. Siempre vamos a tener unos objetivos específicos. Más adelante vamos a hablar sobre los objetivos. Valeria levantó la mano, Clemente. Adelante, Vale. Sí, solo quería añadir a esta parte. Yo encontré una mnemotecnia como para que nos acordemos de estos dos puntos, que era FINER,
que era factibilidad, que fuera factible, interesante, novedoso, ético y relevante. Así es. Entonces, para que pues recordemos como que los puntos claves. Y otro, sí, otro punto clave es que empiecen a revisar la declaración de Helsinki, todos los criterios éticos para que vean qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿verdad? Todas las características de los participantes, de los individuos y demás, porque cuando hacemos la carta de consentimiento informado, es el documento que se evalúa primero por el comité de ética antes de investigación. Cuando nosotros subimos un trabajo de investigación, lo subimos y primero se va al comité de ética. Si el comité de ética dice que todo está en regla, que no se está violando ninguno de los rubros o pilares éticos, adelante. Si hay algún problema, nos lo regresan, acomódalo o se cancela el proyecto. Entonces sí debemos de tener bastante cuidado al momento que estamos haciendo esto. Chicos, vamos a salir de la sesión, porque se va a acabar el tiempo y entramos otra vez, por favor, para terminar hoy este tema, ¿sí? Ok, muy bien.